Amén, amados. Bueno, un saludo a todos los que se han estado conectando. Vamos a pasar, ¿cierto?, a la palabra lo más rápido posible. Cualquier petición que tengan para orar la pueden dejar, ¿cierto?, en los comentarios, ¿cierto? Y al final, ¿cómo se llama?, que podemos orar. Bueno, quería compartirles un pasaje bíblico antes de comenzar y con el mensaje en sí, que está en 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Dice, y si no, 1 Timoteo 3:15, sí, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar o comportarte, ¿cierto? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo o baluarte de la verdad. Y quiero leer el versículo que sigue. Y sin contradicción, ¿cierto? Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. Entonces, creo que aquí hay un mensaje claro donde dice de que la iglesia, ¿cierto?, es columna y baluarte, creo que dice en la versión 1960, ¿cierto? Columna y apoyo de la verdad, la iglesia del Dios vivo. Y bueno, con lo que se está viviendo, ¿cierto?, en el mundo y en Chile, ¿cierto?, hace años, pero que hoy día se ha destapado algo que se ha estado, ¿cómo se llama?, haciendo en Chile con el tema de esta campaña de, ¿cómo es? No es crece contigo, sino cambia contigo, algo así. Pero el tema del acompañamiento que se hace, ¿cierto?, a los niños que quieren ser transgénero, ¿ya? Es algo que se viene dando hace muchos años, y es algo que cierto grupo minoritario de la iglesia lo ha venido diciendo hace mucho tiempo e incluso ha estado, ¿cómo se llama?, peleando por esto, ¿cierto?, desde hace ciertos años atrás. Y vemos de que el mundo se ha volcado, ¿cierto?, a tergiversar la naturaleza de lo que Dios ha creado. Pero el punto más importante aquí, ¿cómo se llama?, no es encontrar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, intelectualmente, ¿cierto?, de que realmente esto es de esta manera, ¿cierto?, sino el tema principal acá es poder establecer que realmente la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y eso significa de que muchas veces, eh, ¿cómo se llama?, esto no es solamente en aspectos, ¿cómo se llama?, religiosos, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, que nos dejen orar, que nos dejen congregarnos, etcétera, etcétera, porque eso es luchar por beneficios para una institución eclesiástica. Nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿cierto?, a que vamos a ser perseguidos, dispuestos a que va a ser violado nuestro derecho de libertad de culto y libertad de expresión. Sin embargo, independientemente de las circunstancias en que estemos, nunca podemos dejar de ser columna y baluarte de la verdad, porque estaríamos dejando de ser parte de la iglesia del Dios vivo. Y eso no solamente se logra como institución, sino se logra con una vida de reino, ¿ya? Y muchas veces hay que alzar la voz, hermanos, y hay que decir claramente, como institución eclesiástica y como personas, como familias, ¿cierto?, lo que realmente es verdad y lo que no es verdad. Y esto no es solamente que Cristo es el Salvador, si bien eh, ¿cómo se llama?, la verdad más grande, porque Jesucristo es la verdad, ¿cierto?, y su palabra es verdad. Pero con respecto a esto, es necesario, ¿cierto?, que el mundo sepa cuál es la opinión de Cristo con respecto a las cosas actuales que se están haciendo, a lo que el mundo está haciendo, sabiendo de antemano que el mundo no lo va a recibir. En las Escrituras dice, ¿cierto?, el mundo no nos oye, porque no son de Dios, ¿cierto?, y no nos pueden oír, ¿cierto? Entonces, pero el mundo tiene que saber cuál es la opinión de Dios con respecto a lo que el mundo está haciendo. Y nosotros somos parte de la iglesia. Muchas veces nosotros decimos, la iglesia,
los obispos, los pastores, los abogados, ¿cierto? Los que están por ahí, pero como que nos sentimos excluidos porque nosotros mismos, que muchas veces vamos en contra de la estructura de la iglesia religiosa, nosotros mismos descansamos en esa estructura, ¿cierto? Evadiendo una responsabilidad, ¿cierto? Que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que saber de que somos columna y baluarte de la verdad, y el mundo debe de saber que lo que está haciendo, ¿cierto? Está mal, y es una mentira, es una aberración para Dios. Pueden haber muchos, ¿cierto? Argumentos, ¿no? Que tu Dios, que tu fe y todo lo demás, pero el mundo tiene que saber la opinión de la iglesia. La iglesia tiene que tener una opinión con respecto a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros no podemos ser ciegos y centrarnos en alabar, bendecir, recibir palabra, aleluya, hablar en lenguas, profetizarnos, ¿cierto? Y llenos de seminarios y llenos de cosas, si estamos callados ante las circunstancias que pasan en el mundo. Amén. Entonces, tenemos que entender que realmente esto es una violación y obviamente transgrede la voluntad de Dios. Que un niño, mira hermanos, incluso hasta cierto, en lógica, ¿cierto? Yo tengo cierto, un niño que tiene 3 años. ¿Cómo una persona tan desquiciada, ¿cierto? Puede firmar un decreto, ¿cierto? Bueno, hay muchas personas detrás, ¿cierto? Incentivando de que el niño de 3 años puede decidir si es hombre o es mujer. O de 5, o de 6, o de 7, o de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años. ¿Eh? Si, miren hermanos, es cosa de que usted mire para atrás, ¿cierto? Usted mire para atrás cuántas cosas hizo en su vida teniendo más de 20 años que el día de hoy está totalmente arrepentido, ¿o no? ¿Cuánto daría usted por volver, ¿cierto?, a tener 20 años y haber dicho que no, haber no hecho esto, no hecho esto otro, porque hasta el día de hoy está pagando las consecuencias de ello? ¿Y usted cree que un adolescente de 15, 16, 17, incluso hasta 18 años, va a saber algo tan importante como cambiar su género? Ya el hecho de cambiar su género es una aberración. Dios nos llama justamente a convertirnos de esto. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Y por causa, ojo, por causa de la naturaleza del pecado y que nuestra naturaleza está corrompida, es que muchas veces nuestra mente, por causa del pecado, se rebela contra la creación de Dios. Entonces, nadie dice de que es mentira de que quizás una persona, ¿cierto?, siente que no es hombre o una mujer siente que no es mujer. Pero, ¿cuál es el tema? Que cuando nosotros dejamos espacio a la imaginación, porque es eso, ¿cierto? Yo dejo, ¿cierto?, el espacio a que mi identidad en realidad es lo que yo imagino. No tengo nada tangible, no tengo nada objetivo, no tengo nada real en que apoyarme, sino solamente en lo que me imagino, en mi sentimiento, que es tan voluble como que un día puedo estar completamente feliz y en un segundo puedo estar completamente triste con una palabra que me dijeron, con una noticia que recibí, o porque estaba nublado. O sea, tan volubles son nuestros sentimientos, hermanos. Y yo voy a afirmar mi sexualidad, mi identidad, en algo que es tan voluble. Entonces, hay una rebelión de la mente con la creación de Dios, con el cuerpo. Y esa es la carne, es la naturaleza pecaminosa, que se rebela contra lo que Dios ha creado. ¿Y cuál es la solución? La solución es el arrepentimiento. La solución es la conversión al Señor Jesucristo. Ni siquiera con un enfoque de que usted tiene que entender de que es hombre y que no es mujer. No, usted tiene que volverse a Cristo. Y esa transformación va a traer como añadidura, ¿cierto?, una aceptación de lo que Dios lo hizo. Porque yo no soy lo que creo ser, soy lo que soy. Yo mido 1,70 m. Y, eso mido. Por mucho más que quiera, medir, 1,90 m, ¿cierto? Mido 1,70 m.
Es que el mundo me tiene que aceptar, es que yo mido 1,90 m, que injusta la vida, que injusto Dios, ¿cierto? Que no me hizo 2,90 m. Yo mido 1,70 m. Mi identidad en mi talla es de 1,70 m. ¿Por qué? Porque eso mido. Yo soy hombre porque tengo el código genético XY y eso es lo que soy y eso es lo que me define. Porque me voy a afirmar en lo que es real. Esto llega a ser tan ridículo, hermanos, pero a la vez llega a ser tan satánico que el diablo ha venido trabajando en esto desde que es diablo en la humanidad, desde Adán. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que este es un trabajo profundo que ya se vino haciendo en la sociedad. Entonces, tratar de deshacerlo con leyes, incluso con un gobierno cristiano, es querer tapar el sol con un dedo. Porque nosotros deberíamos, como iglesia, ser más eficientes que las tinieblas. El diablo ha venido destruyendo la familia, la imagen paternal, la imagen masculina, la maternidad consecuentemente, y ahora recién está sembrando esto, bueno, recién entre comillas, hace años atrás. Pero vino un quebrantamiento de la autoridad, de una autoridad en el buen sentido de la palabra, no, no cómo se usa, ¿cierto?, esta palabra, pero un gobierno patriarcal, en el sentido, no, ¿cierto?, el patriarcado, como dicen, sino que los padres, papá y mamá, los padres eran los que daban dirección, los que daban sustento, ¿cierto? Y el gobierno que estableció Dios era con un centro en la familia. Los más ancianos, los más viejos, eran los que entregaban gobierno y dirección. No hay galletita, hijo. Entonces, ellos eran los que entregaban gobierno, dirección, justicia de parte de Dios e instruían a los demás para que pudieran formar sus propias familias. Entonces, tenemos que encontrar de que eso se fue destruyendo. Y tenemos un ejemplo bíblico. Dios había instituido clanes familiares para la sociedad. Y así estaba funcionando la sociedad hasta que se levantó un tal Nimrod en Génesis, que fue el primer grande, fue el primer emperador, fue, la primera persona que hizo un imperio, que juntó a las personas no por ser familia, sino por bienes en comunes y empezó a formar, ¿cierto?, un imperio. ¿Ya? Fue el primer tirano, ¿no?, con ejército, con poder militar, ¿cierto? Y de ahí se empezó a desvirtuar todo esto, ¿cierto? Incluso desde antes, ¿cierto? Pero vemos un trabajo minucioso, ¿cierto?, que se ha venido haciendo en la sociedad para destruir la familia. En Chile y en el mundo, amados hermanos, el diablo ha venido destruyendo la familia. Pero, ¿cómo se llama? Usted dirá, el diablo. No, es culpa de nuestra carne. Nosotros como cristianos muchas veces también caemos en eso, ¿cierto? Una de las primeras destrucciones que hubo, ¿cierto?, fue justamente la autoridad gubernamental, tiranos, etcétera, etcétera, lo cual dañó la autoridad, y cuando yo tengo una herida no resuelta, rechazo cualquier tipo de autoridad. ¿Y dónde voy a aplicar eso? En el único lugar donde tengo poder para hacerlo, en la familia. Entonces dejo de ejercer la autoridad que debería de hacer porque tengo una herida. Entonces empieza a fallar el padre, empieza a fallar la madre, y el padre empieza a abusar de su esposa como, ¿cierto?, una sirvienta, etcétera, etcétera. Y desde ahí ya se empezó a desvirtuar la imagen y el rol que Dios había determinado paternal. Y así sucesivamente. Para no ir tan atrás, en Chile, por ejemplo, todo lo que pasó con Allende, todo lo que pasó con también, Pinochet, ¿cierto? En parte, porque son muchas cosas más, se destruyó la familia, la seguridad. Hubo un abuso de autoridad de ambas partes, ¿cierto? Un daño, ¿cierto?, a la sociedad, al que me tenía que proteger, al que me tenía que amparar, ¿cierto? De tal manera que el resentimiento que causó la sociedad hizo de que esa generación de esos papás y esas mamás inculcaran en sus hijos una irrespetuosidad
a las autoridades, carabineros, militares, gobierno, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos en los años 90 con una generación creciente que llega al mundo armado contra todo lo que es gubernamental. ¿Ven? Es como cuando usted tiene heridas, ¿cierto?, por causa de su papá, de su mamá, y llega, ¿cierto?, al matrimonio a la ofensiva. ¿Cierto? Entonces, antes de cualquier cosa, usted dice, yo no te voy a lavar, yo no te voy a planchar, yo no te voy a hacer eso porque no soy una sirvienta, porque no soy aquí. Y resulta que nunca le pidieron eso, por ejemplo. Usted ya llega, ¿cierto?, viendo a ese rol de autoridad como un enemigo, del cual hay que defenderse. ¿Ya? Deme un segundo. Viene un daño que se viene haciendo en la familia. Y les digo, nosotros también caemos en eso. Porque muchas veces usted viene herido por un mal pastor, entonces usted ya a toda autoridad eclesiástica, sea un líder, sea quien sea, ya lo ve como un enemigo. Entonces ya llega armado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro corazón, de realmente estar sanos, porque si no, no vamos a ser funcionales, hermanos. Cuando hablo de estar sanos, ¿cierto? Hablo de realmente que las experiencias que he tenido, ¿cierto?, que me han dañado, no me impidan hacer lo correcto. Eso es una definición de no estar dañado. Usted se puede sentir triste, usted puede pasar esto otro, etcétera, etcétera, que es parte de la vida. No van a faltar circunstancias que nos van a hacer sentir tristes, ¿cierto?, a hacer sentir mal, etcétera, etcétera. Eso está lleno de la vida. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y es más, dice que todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución o padecerán. Entonces, nosotros tenemos que tomar una determinación, porque justamente esa es la manera más importante en que nosotros vamos a ser columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Para poder sostener la verdad, la columna y el apoyo debe estar firme. Si nosotros no conocemos la verdad, si nosotros no vivimos la verdad, ¿cierto?, ¿cómo vamos a hacer un apoyo y un baluarte de la verdad? Si nosotros no nos unimos como hermanos, si usted no es capaz de ser ministrado con el don que tiene su hermano, por ejemplo, porque tiene prejuicio contra el hermano que no me gusta cómo habla, cómo es, cómo dice, entonces es un hermano disfuncional. ¿Me entiende? Entonces, necesitamos nosotros unirnos, necesitamos entender de que nos tenemos que preocupar de nuestra forma de vivir. Si usted puede apoyar a alguien, ya sea con su voto, con lo que sea, a alguien que tiene puertas para entrar en la política, etcétera, etcétera, hacer cosas así, ¿cierto? Hágalo. Pero el tema principal es que usted sea columna y baluarte de la verdad en su familia. Preocúpese. Y esto es lo que yo más le digo, hermanos. Tenemos que preocuparnos. ¿Por qué soy así? ¿Estoy haciendo las cosas porque sí? ¿Realmente estoy sano en esta área? Esposas, ¿están sanas con respecto al rol de esposo? Hijos, ¿están sanos respecto con el rol de padres? Porque cuando sean padres, los que no han sido padres todavía, y si no están sanos, ¿cierto?, no van a hacer justicias en las áreas que están heridos. Porque no van a poder aplicar la disciplina para salvar a sus hijos cuando tenga que ser necesario, o la van a aplicar en exceso. O no van a dar ternura y amor cuando es el momento correcto de hacerlo. Entonces, es complejo, hermanos. Entonces, tenemos que nosotros preocuparnos realmente, examinarnos a nosotros mismos. ¿Seré lo que creo ser? ¿Estaré sano como papá, como mamá? Porque si no, hermanos, cuando quedan esas heridas, y miren, herida no es que usted ande llorando y ande así deprimido, enojado todo el día. Hay heridas que causan gozo, entre comillas digo. Usted puede estar muy contento por fuera. Por eso que la definición de una herida no resuelta
es un hecho que me pasó en el pasado, que me hirió, que me impide hacer lo correcto a los ojos de Dios. Quizás yo creo que estoy haciendo lo correcto, pero delante de mis ojos. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero para Dios no lo son. Entonces es un tema complejo y es un tema importante. Y es un tema al que tenemos que ponerle un gran énfasis. Entonces, con respecto a esto que está pasando en nuestra nación, ¿cierto? Y cierto en el mundo entero, que llega a ser ridículo, porque ni siquiera tiene base científica. Y hay miles de niños a los que se le ha hecho este daño. Obviamente la mayoría de esos niños, para ellos no es un daño el que se lo hizo, sino un favor. Y probablemente para la mayoría de esos padres, ellos les están haciendo un bien a su hijo. Pero no lo es, sino que le están haciendo un daño desde el punto de vista natural, ¿cierto? Y desde el punto de vista de alma, de espíritu, hermanos. Miren, si, ¿cómo se llama? Hablando como un simple hombre, usted no puede obligar a una sociedad impía a hacer la voluntad de Dios. Ni Dios lo hace, ¿cierto? Pero, ¿por qué yo tengo que temer a que si envío a mi hijo a la escuela, le van a lavar el cerebro? Y puede ser que un día alguien le diga, tú eres hombre o mujer, y después de 5, 6 días o 4 meses, él un día diga, soy mujer. Y ahí empieza un infierno, me demandan porque yo me opongo, lo toman, ahí lo convencen y terminan haciéndole. Hay padres en Chile ahora demandados, hermanos. No es algo futuro, no es algo que está pasando allá lejos en Europa, ¿cierto? Y que pasó por allá. Está pasando ahora en Chile, esas leyes están funcionando. ¿Amén? Entonces, es una realidad, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, pero partir por la familia. Preparar a nuestros hijos para el mundo hostil al que van a ser enfrentados. Como padres tenemos una gran responsabilidad de que nuestros hijos conozcan la voluntad de Dios. Es que lo que pasa es que mi hijo que no es creyente, sí, pero tu hijo debe conocer la voluntad de Dios. Tu casa debe ser una casa donde se cumple la voluntad de Dios. Si no, estamos fallando como padres. Ahora, obviamente, cada persona y cada proceso o cada situación tiene su proceso. Todas las situaciones son, ¿cómo se llama?, diferentes. Pero en mi casa debe estar clara cuál es la voluntad de Dios. Cuál es la moral, qué es lo correcto y lo incorrecto. Eso debe estar claro. Y no, ¿cómo se llama?, necesariamente, es que Cristo dice en su palabra que no forniquéis. No, en mi casa no se fornica. Entonces, no es espiritualizarlo tampoco. Por ejemplo, en mi casa no se hace esto. Aquí no. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el fundamento de la verdad. ¿Amén? Porque nuestros hijos se van a enfrentar a un mundo hostil. Por ejemplo, nosotros nos tenemos que adaptar. Porque el diablo está intentando atacar a nuestros hijos desde pequeños. Y si usted no tiene hijos o ya los tuvo, están grandes, también tiene responsabilidad. Porque tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, ahora yo tengo que afirmar en mi hijo que él es un hombre. Porque si va al colegio, se va a enfrentar con un de adrede cuestionamiento de lo que él es. Y es más, no es solamente un cuestionamiento, sino que van a intentar inculcarle a él que no es hombre. ¿Cuándo tengo careta para cambiar? Tráemelo. Y cuando logren hacer eso, y él esté convencido que no es hombre, recién van a decir, ¿y qué quieres ser tú? Y ahí puede volar cualquier cosa. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser, o deberíamos ser más eficientes, hermano. Si el que está con nosotros es Jesús. Es el poder del Espíritu Santo que es mayor que Satanás. Muchas veces nos jactamos, ¿cierto?, que Dios está con nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál es la evidencia de ello? Si se supone que el reino de Dios prevalece en contra del reino de las tinieblas.
El tema está que hay que pagar un precio. Todo aquel que quiere vivir justamente padecerá persecución. No nos cansemos de hacer el bien, como dice en las Escrituras, que Dios va a estar con nosotros. No nos cansemos de hacer el bien según Dios, con justicia. Sembremos en nuestros hijos, sembremos en nuestra casa, en nuestro alrededor, nuestro ambiente, donde estemos. Yo debo ser un reflejo de la voluntad de Dios. Amén. Y así vamos a ser columna y baluarte de la verdad. Miren, los primeros cristianos en Hechos, vemos de que si bien había gente que tenía algún cargo, ¿cómo se llama?, político, ¿cómo se llama?, que se convirtió, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama?, no vemos a un rey, a un emperador que se convierta, sino que vemos de que los emperadores son los que persiguen al cristianismo, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, posteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, no es que la iglesia haya fallado, es que la iglesia no tomó el monte de la política, el monte del gobierno, no, sino que realmente cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de que tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, ellos vivían conforme al reinado. Era notorio que su rey era Jesús. Por eso que el imperio los empezó a perseguir, porque no se sometían, ¿cierto?, al imperio, se sometían a Jesús. Por causa de Jesús, ¿cierto?, se sometían a las leyes humanas que no transgredían las morales de Dios. Pero era evidente que su rey era Jesús. Vivían con otras leyes, con otras costumbres, con otra moral, diferente a la que se veía en la sociedad en que les tocó vivir. Y de eso está lleno las Escrituras. No os conforméis a este siglo, más bien transformados por la renovación de vuestra mente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿somos nosotros o nos intentamos parecer lo que más podamos al mundo para tratar de convencerlos para Cristo? Tenemos que ser valientes, hermanos. Tenemos que ser valientes. Entonces, parta en su casa, en su familia, estableciendo y siendo columna y baluarte de la verdad. Muchas veces se habla, vivan conforme a la verdad, ¿cierto? Y vivan todo lo que hablan, pero nadie explica prácticamente qué significa eso. Entonces queda a la imaginación. Mira, hermano, establezca usted como papá, mamá o quizás como hijo, ¿cierto? Todos tenemos algún grado de influencia en nuestras casas. Usemos nuestra influencia para establecer lo que es justo, para defender lo que es justo. Usted no puede obligar a ciertas personas, ¿cierto? Pero sí usted puede ser estricto consigo mismo. Yo no voy a caer esto y no voy a caer. Pero, especialmente como papás, tenemos que establecer la justicia de Dios sobre nuestros hijos. En nuestra casa se debe conocer claramente cuál es la voluntad de Dios. Que no necesariamente significa que usted, y les vuelvo a reiterar, hable con su hijo y le diga, es que Jesús dice en la Biblia que esto no se hace. Y entre en una discusión con él que le diga que quién es Jesús, que la religión, que... No. Use su autoridad, hermano. Entonces, use su autoridad, hermano. O sea, nos jactamos muchas veces de que soy libre de mí mismo, ¿cierto? De mis decisiones, ¿cierto? Pero use esa libertad que tiene. Por ejemplo, hay gente que ha venido ¿cómo se llama?, a mi casa y que me ha, ¿cómo se llama?, cuestionado ciertas cosas, ¿cierto? Que yo hago ¿cómo se llama?, que yo digo, y yo le he dicho, esta es mi casa. No, pero es que lo que pasa, que aquí, que el pensamiento de no sé qué, también con esta cuestión de la libertad de género y todo lo demás. Esta es mi casa. Y aquí se hace lo que yo digo. Si a usted no le gusta, no venga. Entonces, muchas veces nosotros usamos esa autoridad para malas cosas, imponer nuestros caprichos, imponer nuestros prejuicios, pero no lo usamos para imponer justicia. ¿Cómo se llama? En el trabajo. Hermano, usted es libre. No, es que tienen que hacer esto, no, es que yo no lo voy a hacer.
todos con las risas, ¿cierto? Con cosas feas, todo lo más, usted no se ríe. Todo, ¿cierto? En el trabajo con el coqueteo, con esa cuestión entre que te abrazan y que te coquetean, pero usted no lo hace. Usted es diferente. Es que ¿por qué tú no? Es que aquí, es que no. ¿Entiendes? Entonces, usemos nuestra libertad para lo que es. Seamos baluartes y columnas de la verdad nosotros en nuestro interior. Seamos un apoyo de la verdad, una ventana de la verdad, un baluarte, algo que la sostiene y que la muestra. Tenemos que nosotros usar esa libertad. ¿Amén? Porque lo que está atacando el diablo es la libertad, no que le da la Constitución, hermano. Lo que está atacando el diablo es la libertad que le da Dios. Dios siendo soberano, siendo todopoderoso, teniendo derecho sobre nosotros para hacer lo que se le dé la gana, sin tener que rendirle cuenta a nadie, por ser creador y sustentador de la vida, y más aún por ser el redentor, y más aún no solo el redentor, sino el salvador. Él nos da un regalo tremendo que es la libertad. No de hacer lo que a usted se le dé la gana, pero usted decide. Dios pone los dos caminos claramente. Ya, mi niño. Pone el camino de seguir a Dios, que tiene estas consecuencias, y el camino de rebelarse contra Dios, que tiene estas consecuencias. Usted decide. Entonces, ojo, el diablo no está tratando de quitarle una constitución de derechos. El diablo, a través de todas esas cosas y muchas más, está tratando de quitarle la libertad que le ha dado Dios. Miren, hijo, traiga eso. Miren, creo que es bien sabido de que la Constitución de los Estados Unidos quizás es una de las constituciones más bíblicas que existe, o por lo menos fue fundamentada, o se intentó que fuese fundamentada en principios bíblicos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Uno de los ítems más importantes es de que todo hombre es libre, ¿cierto? Porque es creado por Dios. ¿Ya? Entonces, usted es libre porque Dios lo ha hecho libre. Use esa libertad para establecer esa justicia, para ser baluarte y columna de la verdad. Establezca principios en sus hijos. No piense que esto es algo lejano, esto es algo cercano. Porque la mayoría de las supermentes intelectuales metidas en la iglesia, no, esto no va a pasar. No, si esto va a quedar ahí nomás. Establezca fundamentos en su familia. Sea usted un baluarte y un fundamento de la verdad. Instruya a sus hijos, ¿cierto? Conforme a la edad que tienen, porque es diferente tener un niño de 3 años a tener un niño de 15 o más, ¿no? Instrúyalos, sea un baluarte irreversible de la verdad en su matrimonio. Instruya justicia, que no significa que tome a su cónyuge y le diga, tú que aquí calla, tú que aquí calla, tú que aquí calla. Usted empieza a obrar en justicia. Deje de obrar con prejuicios, deje de obrar por resentimientos, baje las armas que usted tiene contra, quizás no esa persona, sino contra el rol que tiene esa persona. ¿Amén? Y dispóngase a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y eso nos va a llevar a vivir en paz. Hay tiempo para todo, ¿cierto? Y tenemos que ser sabios para poder actuar de acuerdo al tiempo que nos está tocando vivir relacionalmente con una persona, ya sea con un hijo, con un cónyuge, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces, seamos columna y baluarte de la verdad. Dejemos de entretenernos en juzgarnos, en condenarnos, en excusarme, es que el otro aquí, que el otro allá, que como, que aquí, que allá, que el otro, que el otro, que el otro, y resulta que yo no tengo conciencia de un montón de cosas que tengo a cuentas con Dios y no tengo la capacidad de verlas. ¿Cómo vamos a hacer columna y baluarte de la verdad si no dejamos de que la verdad nos hable a nosotros mismos? Mira, hermano, yo tristemente he tenido que ministrar casos donde muchas veces les he dicho, mira, es que lo que pasa es que tú tienes que arrepentir. No, es que aquí, que tú.
Nada que hacer. Si no lo convence a Dios, no lo voy a convencer yo. Entonces, nosotros tenemos que entender de que cuando la Biblia dice, convénceme, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es porque usted tiene errores que no puede ver. De la única manera que lo va a ver es relacionarse con la palabra, anclándose al cuerpo. Cuando usted ve en el cuerpo que alguien tiene el don de maestría, de profecía, de enseñanza, de predicar, de orar, lo que sea, nútrase. Pero hay gente que muchas veces está participando físicamente de una congregación, se dice parte del cuerpo, pero no recibe nada de nadie, porque se siente superior a los demás. ¿Estará anclado el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer columna y baluarte de la verdad? Entonces, deberíamos nosotros ya estar organizados, ser eficientes en establecer los fundamentos del reino sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia y sobre el mundo. El mundo tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de que nosotros no claudicamos. Y ahí vamos a tener que dar la lucha, probablemente en tribunales, probablemente teniendo que hasta pagar multas o caer preso o incluso hasta perder un hijo quizás. Pero no dar el brazo a torcer. Si a mi hijo, que espero que no, porque yo oro por él, él sabe quién es Jesús, pero puede pasar que alguien un día de estos muy chiquitito le llegue y le lave el cerebro y él en cierta edad diga, yo soy mujer y quiero ser mujer y ustedes me tienen que llevar y tengo que entrar al tratamiento. Como le pasó a una chilena hace poco tiempo atrás. Su hijo le dijo, quiero ser mujer y ustedes me tienen que llevar al tratamiento en tal clínica, quiero tratarme. Ella dijo que no y fue a un proceso judicial. Y tuvo que hacerlo, fue obligada a hacerlo. Entonces, si llega a pasar algo así, yo no lo voy a hacer, yo no voy a ser partícipe de aquello. Pero hay que estar dispuesto a vivir las consecuencias. Amén. Y las consecuencias que vengan. Yo voy a ver injusticia. Aunque mi hijo se rebele él mismo contra Dios, no va a dejar nunca de ser mi hijo. Siempre van a estar mis brazos abiertos. Y siempre voy a cumplir mi responsabilidad ante Dios como papá sobre él. Pero no voy a consentir en las injusticias. Aunque incluso quizás tenga que perderlo. Estoy hablando de un caso donde él esté grande, ¿cierto? Y tome su decisión. Grande entre comillas, que podría ser según, ¿cierto? El decreto se llama ridículo, ¿cierto? Podría ser desde ahora que tiene 3 años. Entonces, tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, edificar a nuestros hijos. ¿Saben sus hijos quién es Jesús? ¿Saben por qué usted se está congregando aquí el día de hoy? ¿Saben por qué usted toma tiempo para congregarse, cierto? Y que aquí con el celular, mientras está cocinando, quizás mientras ellos están viendo videos, quizás mientras están haciendo otras cosas, ¿cierto? En su casa, ¿saben por qué lo hacen? No, porque es fanático. No, pero ¿saben por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted ama a Jesús? ¿Por qué tiene esa pasión por Cristo? ¿Por qué está dispuesto incluso hasta tener problemas en la familia por causa de no transgredir la moralidad de Dios? Es evidente, no solamente que usted lo cuente, pero es evidente por qué. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque por eso que nuestros familiares, que no son cristianos, ven que nosotros tenemos simplemente una religión. Entonces ellos dicen, él tiene su religión, como participar en un equipo de fútbol, o igual que yo soy católico, él es evangélico. Porque no es evidente por qué somos cristianos. Porque ni siquiera nosotros estamos seguros si hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Nosotros mismos vemos esto como una religión. No hay un impacto en nuestras vidas, que es evidente. Una pasión interna, algo inquebrantable. Has pasado por tinieblas, te han hecho un montón de cosas. Puedes estar pasando por depresión, por amargura, por tu peor momento. Pero nadie te ha quitado tu pasión por Jesús. Hablo de una pasión, no de una obligación muchas veces. Nadie te ha podido quitar tu pasión por Jesús. ¿Por qué?
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Evidente porque eres cristiano o solamente es una convicción intelectual? ¿Cierto? En tu familia saben por qué tienes esa fe. Y no solamente que les diga, mira, yo tengo esa fe porque es evidente que lo que tienes tú es diferente al catolicismo, es diferente a un partido político, es diferente. Por eso que no tenemos autoridad cuando decimos, deja de ver eso. ¿Y cómo tú estás metido, cierto? Porque no es lo mismo. A mí Jesús me salvó la vida. Y por causa de eso es que tú tienes esto, todo otro, etc. Pero no es solamente cómo se toque argumentar, hermanos. Es algo que sea evidente, que sea notorio. Y eso se siembra con el tiempo. No es solamente que usted tenga una discusión, ¿cierto? En un papel, con frases, ¿cierto? Y cuando alguien le diga algo, tenga que responder. Por eso que nuestros familiares ven que simplemente tenemos una religión más. Porque nosotros vivimos una religión más. Tenemos que vivir un impacto de vida. Tenemos que ser baluarte y columna de la verdad de nuestras casas. Y hermanos, antes de nuestras casas, en usted mismo póngase estándares que no va a claudicar. Vemos, ¿cierto?, un ejemplo por ejemplo, ¿cómo se llama? José. Cuando fue tentado, dijo, ¿cómo yo haría este gran mal contra Dios? Era un estándar interno. Esas son las cosas que tenemos que afirmar para que podamos ser columna y baluarte de la verdad de nuestras casas. Y así en el mundo. Amén. Son tiempos peligrosos, pero a la vez tiempos de victoria. Porque en estas circunstancias es donde vamos a poder demostrar nuestra fe. Vamos a poder experimentar la fe. Muchas veces pensamos que ser bendecido por Dios es vivir una vida tranquila, sin ningún alto y bajo, donde puedo predicar libremente, ¿cierto? Donde puedo subir videos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ministro a la gente, oro por la gente con toda libertad y no hay ningún impedimento para el Evangelio, estamos haciéndolo genial. No lo está haciendo genial. Porque tenemos un enfoque mediocre. ¿Es parte del reino eso? Claro que sí. ¿Es una parte importante? Sí. Pero el enfoque principal es, ¿estamos dispuestos a ser hallados por Dios dignos de padecer por causa del nombre de Jesucristo? Y para eso tenemos que ser forjados por Dios. Nuestro carácter tiene que ser forjado. ¿Estás dispuesto a llevar tu moral del reino de Dios, interna, hasta el final, independientemente que en el camino, ¿cierto?, tengas que perder incluso un hijo? Pero no vas a claudicar. Miren, ¿cómo se llama? Les quiero dar, un ejemplo de la hermana que empezó esto del autobús hace años atrás. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre, pero ella pagó el precio con su hija o con su hijo. Porque justamente en toda esta lucha, su hijo, ¿cómo se llama? O su hija, ¿cierto? Ella estaba metida en el mundo LGTBI. Y el mundo LGTBI tomó, ¿cierto?, a esta persona, ¿cierto?, como la hija de Marcela Aranda, parece que se llama, ¿sí?, que aún está trabajando por todas estas cosas, hermano. Entonces lo tomaron como que era, ¿cierto?, una mala madre que dejó su casa, pero ella estuvo dispuesta a pagar el precio. Hija, yo no puedo avalarte esto. No lo voy a hacer. Mientras vivas en mi techo, mientras vivas en mi casa, yo no puedo avalar eso. Es que te va a ir preso. Prefiero irme preso que hacerte este daño. Te voy a demandar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender de que tenemos que estar dispuestos a pagar un precio, pero para poder estar dispuestos a pagar ese precio y ser hallados dignos ante los ojos de Dios de padecer por causa de Jesucristo,
que probablemente muchos de nosotros pensamos que estamos padeciendo por causa de Jesús, y no es así, porque tenemos que ser dignos primero. Para poder ser hallados dignos, tenemos que tener forjado en nosotros esos estándares donde no claudico. Me puedo sentir muy mal, pero a mi hijo no le voy a dejar de instruirlo en la justicia de Dios. Entonces, él tiene que conocer, y él ya sabe, sin saber de qué es la voluntad de Dios aquí, pero él ya sabe ciertas cosas que son de esa manera y ciertas cosas que no son de esa manera. Porque es lo que hemos hecho con mi esposa. ¿Ven? Entonces, pero eso parte de adentro. Si yo no tengo esos estándares en mí, estoy viviendo una religión. Y Dios no nos ha llamado a vivir una religión. Nos ha llamado a vivir en el reino de Dios. Así que examínese. ¿Es evidente que usted es cristiano? ¿Por qué es cristiano usted? ¿Por qué está aquí hoy día? ¿Porque son lindos los mensajes? ¿Porque le bendicen los mensajes? ¿Porque no sé? ¿Porque no tengo idea? ¿Por qué usted está buscando de Dios? ¿Es que Dios es bueno conmigo? Eso no es suficiente. ¿Es que Dios me sanó hace tiempo atrás? Eso no es suficiente. Pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiana? ¿Por qué voy a ser columna y baluarte la verdad? Amén. Porque si no, cuando se cumpla la profecía de Jesús de que serán aborrecidos de toda la gente por causa de mí, vamos a claudicar, hermanos. Y vamos a caer en el ofrecimiento del diablo. Sigue con la etiqueta de cristiano, no tengo ningún problema con que tú digas que eres cristiano. Lo que tengo problemas es con el estilo de vida, con la moral. Calla ante la injusticia. ¿Amén? Entonces, examínese. ¿Por qué? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué digo que amo a Jesús? ¿Por qué adoro a Jesús? ¿Por qué oro en las mañanas? Si es que oro en las mañanas. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué? No para ser sabio, para tener fuerza. Sí, pero ¿por qué hace todo eso? ¿Cuál fue su encuentro con Dios? ¿Cuál fue su encuentro con Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué es cristiano? Eso lo tiene que tener claro. Y no en forma ¿cómo se llama? General. Es que Dios me amó tanto. No, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo amó tanto? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Fecha? ¿Hora? ¿Por qué? Eso tendría que tenerlo claro. Porque esa base del testimonio lo va a hacer estar preparado para ser mártir. Amén. Así que establezcamos, seamos columna y baluarte de la verdad de nuestras casas. Cuidemos a nuestros hijos. Amén. A nuestras hijas. Inculquémosles el reino. No necesariamente que le diga, mira, el reino de Dios. Formémoslo. Dejemos, hermano, deje la psicología a un lado, por favor. Porque los que nos tratan de enseñar cómo ser padres, es gente que viene de esta generación, de estas generaciones. Que muchas de esas enseñanzas vienen basadas en heridas. No todo es malo, pero sí todo generalmente se va a un extremo. Lea la Biblia. Ahí sale cómo ser mamá y cómo ser papá. Es que no hay cosas prácticas, sí las hay. La unción que está en vosotros os enseñará qué cosa. Todas las cosas, aplíquela. Lea la Biblia. Aprenda. No tome atajos. Que alguien le diga cómo. Descúbralo en las Escrituras. Y no seamos flojos, hermano. Tenemos que nosotros crecer. Cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser esposo, cómo ser esposa. Ahí está la Biblia. ¿Cómo se llama? Pero no, sino que en TikTok esperamos un video que dure máximo 2 minutos, 3 minutos, ¿cierto? Y que me diga cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser esposo, cómo ser esposa, etcétera, etcétera. Lea la Biblia. Cómo ser trabajador, cómo comportarme con mis hijos, cómo comportarme con mis padres. Descúbralo en las Escrituras. Ahí está. La unción está en usted. Usted ya nació de nuevo. El Espíritu Santo está en su vida. Pero como requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere experiencia, requiere trato, prefiero buscar a alguien que dice que es correcto y se lo creo inmediatamente. Cuando la palabra de vida de verdad, el único que tiene derecho a decir de que lo que dice es correcto es Dios,
lo dejamos a un lado, pero sale un tipo que sabe, no es que él es un doctor, es que es un aquí, ¿y qué traumas tendrá? No tenemos idea, es que los estudios, hermanos, lea la Biblia, esa es la fuente de vida. Nútrase de la Escritura. Empieza a vivirla, a amarla. Ahí está todo, hermano. La unción lo hace práctico, pero como es difícil, porque tengo que orar, mantener la unción, me tengo que esforzar, prefiero que alguien me diga qué hacer. Y lo peor, que muchas veces a los que busco, quizás aparentemente están bien, pero quizás están peor que yo. Y lo buscamos en gente que ni siquiera es cristiana. Y si como cristianos muchas veces nosotros mismos estamos mal, ¿en quién podemos confiar? En la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios no puede ser columna ni baluarte de nada. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos bendigas para poder ser columna y baluarte de la verdad. Primero en nosotros mismos, que nos pongamos convicciones, certezas, estándares morales y éticos en nosotros mismos conforme a tu palabra, conforme a tu reino. Y que podamos determinar a que ello sea inquebrantable en nuestra forma interior, en nuestras estructuras internas, para después poder tener las bases necesarias para establecernos en nuestra casa, en nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia también. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, perdónanos, límpianos de todo lo que hemos hecho mal. Principalmente yo te ruego que abran nuestros ojos, quiten las vendas que muchas veces nos impiden conocer nuestros propios errores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tu palabra dice, conviérteme y seré convertido. Ni siquiera tenemos esa capacidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te lo ruego, Señor, de cada uno de nosotros. Y oramos, Señor, por esta nación. Oramos por todos esos niños que ya han hecho ese cambio o ese cambio, ¿cómo se llama?, de género. Tan pequeño, Señor. En el nombre de Jesús. Y te rogamos que quites a todos aquellos mutiladores de niños, mutiladores del cuerpo, que los quites, Señor, en el nombre de Jesús. Que estorbes, que intervengas, que impidas de cualquier manera, Señor, a que sigan mutilando, dañando, engañando, pervirtiendo la mente de los niños, Señor. La vida de los niños, el cuerpo de esos niños, Señor, en el nombre de Jesús. Cuán aberrantes cosas, Señor, están pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo. Quítalos de en medio, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia, Señor, en Chile. Oramos por la familia estructurada entre un padre, una madre, Señor, y sus hijos, en el nombre de Jesús. Para que vuelvas el corazón de los padres a los hijos y dejen de dejar a sus hijos botados, abandonados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que vuelvas el corazón de los hijos a los padres, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que quites a los mutiladores del cuerpo, a los mutiladores de niños, los engañadores que se están infiltrando incluso en los jardines infantiles, en las salas cuna, en el nombre de Jesús. Quítalos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos por esta nación que tenga misericordia. Pero principalmente que nosotros, como congregación, formando discípulos, para no mirar más lejos, Señor, y no orar por la iglesia en general, sino por nosotros. Te pido que seamos columna y baluarte de la verdad. En nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Que empecemos a ser realmente columna y baluarte de la verdad. Que no significa reprender a la gente. Entregar amor, ternura, justicia, cuando es necesario, en su justa medida y a su tiempo. Te ruego que nos des esa sabiduría. Pero primero, ábrenos los ojos, Señor, para que nos demos cuenta de nuestro pecado, de nuestros errores, de lo que nosotros tenemos que cambiar. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre, te necesitamos. Obra, Señor, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.